Primer libro de Samuel. Amén. Ahí en el capítulo 16. Amén. 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 Vamos a leer todos juntos ahí del verso 1 al verso 5. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo desechado, para que no reine sobre Israel? Llenad pues de aceite y ven, te enviaré a Saúl de Belén, porque de sus hijos me hará un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl nos supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra lavada y di a ofrecer sacrificio a Jehová el lindo. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás en lo que yo te quiera. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, y dijeron: ¿es posible que venga? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y se santificando a él Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Toma su lugar. Amén. Aquí en este capítulo, hermano, vemos que ya vamos a empezar a ver a David. Amén. Ya empieza a narrar a David. Empieza ya el llamado de este joven. Y el tema que vamos a estar viendo es: David es ungido secretamente como rey. Amén. Y mire que Dios había dado, veíamos, ¿verdad? Que Dios había dado a Israel rey, pero un rey que ellos pedían. Amén. Sí, amén. Como todas las naciones, que hasta ese momento habían pedido a su rey. Pero vemos y vimos, ¿verdad?, que el rey Saúl había fracasado. Amén. Entonces, ahora Dios les va a dar un rey que necesitan verdaderamente. Amén. Amén. Les va a dar un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Un hombre conforme al corazón de Él, que haga las cosas como Dios las manda. Entonces, fíjense que aún Saúl iba a reinar otros 15 años. Amén. Sí. Pero este jovencito llamado David sería preparado y guiado por el profeta Samuel. Amén. Pero algo bien interesante, como dice el tema, David es ungido secretamente. Nadie sabía que Dios ya tenía a alguien preparado. Nadie sabía que Dios ya estaba preparando a una persona que reemplazaría a este rey. Amén. Entonces, por eso bien claro dice la Biblia, ¿verdad? Cuida que nadie tome tu corona. Amén. Amén. Cuida que nadie tome tu corona, porque no sabemos. Amén. El mensaje del martes se nos decía, ¿verdad? Ten cuidado que no seas desechado como rey. Amén. Porque habrá otro que venga y tome tu corona. Amén. Amén. Entonces, desde el día que David, mi hermano, fue ungido, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre él, y Dios lo comenzó a preparar a este jovencito para rey. Pero vemos, mi hermano, que su proceso ya había comenzado en aquel lugar cuidando ovejas. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de pastor, ¿verdad? Que cuidaba ovejas, que se tenía que enfrentar al oso, al león, todo por cuidar de sus ovejas. ¿Qué es el corazón que debe de tener un pastor? Amén. Amén. Aquel que cuida sus ovejas. Un corazón que Saúl no tenía. Amén. Amén. Porque Saúl lo escogieron porque era hermoso delante de los hombres, era alto, era de buen parecer, y al pueblo le agradó. Pero no se fijaron en el corazón que tenía este hombre. Amén. Entonces, fíjese que el don más grande es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué, mi hermano?
Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos atrae a Jesucristo. Amén. Nos convence de nuestro pecado y nos da la seguridad de una salvación. Aleluya. Entonces es el don más importante, el que usted y yo tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mucho en estos días se nos hablaba, ¿verdad? Y hay enseñanzas de nuestra hermana Nery y Josefina que nos hablaban, ¿verdad? De la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, fíjese, el Espíritu de Dios nos protege, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guía, nos provee para nuestras necesidades, nos dice cómo hacer las cosas de tal manera que usted y yo seamos bendecidos por nuestro Dios. Amén. Pero fíjese que fue trágico cuando el Espíritu de Dios dejó la vida de Saúl. Amén. Veíamos que decía, y el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, pero más trágico fue, mi hermano, y es lo que vamos a ver ahorita, cuando un espíritu malo llegó a atormentarle. Amén. Y mire que cuando usted y yo nos apartamos, o cuando una persona, un hijo de Dios, rechaza la palabra de Dios, se expone a todo tipo de demonio. Y es lo que vamos a ver hoy. Porque después decimos, ¿verdad? ¿Por qué le está yendo así? O la misma persona se explica, ¿verdad? Se pregunta, ¿por qué me está yendo así si voy a la iglesia? Bueno, tal vez vienes como decíamos el martes, ¿verdad? Pero en tu corazón estás rechazando la palabra de Dios. Amén. Y entonces cuando un creyente se aparta del camino de Dios y rechaza la palabra de Dios, se expone a todo este tipo de espíritus malos, como lo hizo Saúl. Amén. Entonces, espíritus de error, se expone la gente a espíritus de error, a doctrinas de demonios, como nos lo habla ahí el primer libro de Timoteo. Dice, probad los espíritus si son de Dios, nos habla ahí primera de Juan. Amén. Porque pensamos, o la gente piensa a veces que es Dios mismo quien obra en ellos. Pero ahí en primera de Juan 4, el 1 al 4 dice, probad si los espíritus son míos o son del otro. Amén. Dice, y el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos. ¿Cuáles lugares son los secos? Bueno, aquel creyente que se aparta de Dios. Amén. Y que rechaza la palabra de Dios viene a ser una persona seca. Y los demonios andan buscando esos lugares. Entonces, una gran lección, mi hermano, en este capítulo es la soberanía de Dios, que es lo que vamos a ver. Quien movió, dice, los eventos para poner a David como rey. Entonces, Dios iba a mover estos eventos para poner a David como rey, para que aprendiera cómo cumplir sus tareas en la tierra. Y algo que nos dice es de que solo hay un Dios soberano aquí en la tierra. Amén. Está el enemigo, ¿verdad? Está el diablo, pero solo hay un Dios que nos puede rescatar de todo tipo de mal que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Así que ahí del verso 1 al verso 5 que leían ahorita, Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey que es David. Y Samuel, mi hermano, extrañaba y se preocupaba mucho por Saúl, ¿verdad que sí? Sí. Porque empezamos leyendo donde dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Él todavía extrañaba a Saúl, era obvio, era lógico. Entonces, la preocupación mayor de Samuel era que, dice, era por el pueblo, porque no tenían un rey. Sí, amén. No tenían quien les guiara, ya lo habían desechado. A Samuel no le hacían tanto caso. Entonces, Dios al saber, mi hermano, la preocupación de Samuel, le dice que le proveerá de un rey. Amén. Amén. Que vaya allá a Isaí de Belén y ahí le iba a proveer de un rey. Entonces, si vemos, y lo vimos allá, creo, en el libro de Ruth, vemos que Isaí de Belén era nieto de Ruth y Boaz. Amén. Venía de la línea genealógica del pacto
del pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Entonces Belén, fíjese bien, estaba aproximadamente, dice aquí, a unos 16 kilómetros de Ramá, en el territorio de Judá. Amén. Entonces le dice, me he provisto de rey. El primer rey, era conforme a la voluntad del pueblo, lo veíamos con Saúl, pero este sería conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces Saúl era como el pueblo lo pidió, ¿verdad? Así como los reyes de las otras naciones lo veíamos, pero Dios sabía que era lo mejor para el pueblo. Entonces, cuando usted y yo pedimos algo, mi hermano, Dios nos dice, deja que yo te dirija. Amén. Cuando tú pides algo, deja que Dios te dirija. No siempre lo que pedimos es lo mejor para nosotros. Por eso yo acostumbro mucho cuando oro decir que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Porque yo quiero esto, pero a lo mejor no me conviene. Amén. Entonces, que se haga lo que sea tu voluntad y que esa sea nuestra oración. Amén. Entonces, si Saúl lo supiera, dice ahí en el capítulo 16, dice Samuel, si Saúl lo supiera me mataría. Amén, porque Saúl no sabía. Él todavía se sentía como rey del pueblo, a pesar de que ya había sido desechado por nuestro Dios. Amén. Entonces, Samuel sabía de lo que Saúl era capaz si un nuevo rey llegaba a ese lugar. Porque veíamos, ¿verdad?, que Saúl era un hombre muy celoso. Ya se había convertido en un hombre celoso, en un hombre orgulloso, que no le importaba. Mientras fueran sus cosas, no le importaba a quién mataba. Amén. Entonces, si llegaba otro a ocupar su lugar, era capaz de matarlo. Y Samuel lo sabía. Entonces, vemos que Dios le indica qué hacer para que Samuel no tuviera ningún problema. Amén. Y Dios no le pidió a Samuel mentir. No, simplemente no iba a revelar todos los detalles de su viaje. Dijo, tú vas a ir, vas a hacer sacrificio y ahí te voy a conceder de un rey. Es todo. Amén. ¿Para qué? Para que no tengas problemas. Y mire que cuando estamos en una situación así, debemos de siempre pedir la sabiduría de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre tiene una respuesta correcta. Amén. Hay veces que Dios nos dice, vas a ir, vas a decir esto. Lo demás no tienes por qué dar detalles. Amén. Entonces le dice, me ungirás al que yo te dijera. Dios, mi hermano, era quien iba a escoger al nuevo rey. Ya no iba a ser el pueblo, ya no iba a ser Samuel. Que quede claro, porque ahorita vamos a ver la reacción de Samuel también. ¿Por qué? Porque Samuel se podía equivocar. Si Dios le dejaba la responsabilidad a Samuel, este hombre se podía equivocar. Porque vamos a ver más adelante que Isaí tenía varios hijos. Amén. Amén. Y el más insignificante era David. Todos los demás eran de la guerra. Y era lógico que si Samuel le daban esa responsabilidad, él iba a escoger un hombre de guerra, no a un pastorcito. Por eso dice, yo te voy a decir a quién ungirás. Amén. Había riesgo, mi hermano, de que Samuel se fuera por la apariencia de la persona. Amén. Había riesgo de que Samuel se guiara por la apariencia de la persona, ¿verdad? Por eso Dios le dice, yo te diré quién vas a ungir. Y el ser humano tiende mucho a hacer eso. Amén. El ser humano tiende mucho a buscar la persona preparada, la persona estudiada, la persona con doctorado, titulado, qué sé yo. Mientras Dios escoge, dice, de lo vil y despreciado, te escogí yo. ¿Para qué? Dice, para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo mismo estaba haciendo en esta situación. Entonces, tengamos mucho cuidado de ver hacia las personas. ¿Por qué? Porque como dice una frase, ¿verdad? Las apariencias engañan. Lo podrás ver muy así, muy astuto, muy capacitado, ¿verdad? Pero su corazón no lo conoces. Entonces,
ahí del 4 al 5 vemos a Samuel que va a sacrificar con Isaí. Entonces le dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Samuel siempre fue obediente a nuestro Dios y lo vimos desde un principio, amén. Y esta no fue la excepción, mi hermano, porque al verle los ancianos, leíamos, ¿verdad? Tuvieron miedo. Sí. ¿Por qué tuvieron miedo, mi hermano? Porque ya lo conocían y ya habían visto lo último que había hecho, que había despedazado a Agar. Amén. Entonces cuando estos ancianos ven que viene Samuel, dice, tuvieron miedo y le dicen, ¿vienes en paz o vienes a despedazar a otro? Entonces dice que tuvieron miedo porque sabían que Dios estaba con Samuel más que nada. Amén. Que lo que Samuel decía, que lo que Samuel les decía, ¿verdad? El juicio, lo que llevara, se cumplía. Entonces estos ancianos al ver le dicen, tuvieron miedo. También, mi hermano, no querían tener problemas con Saúl. Era otra cosa, porque también conocían a este hombre. No querían tener problemas con Saúl, ¿por qué? Porque sabían de lo que era capaz de hacer. Entonces, le dice a Samuel, tranquilos, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Amén. Samuel los tranquilizó a todos cuando les dijo, vengo a adorar a Dios. Es todo lo que vengo a hacer. Entonces, léame ahí del verso 6 al verso 10, vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este es ungido Jehová. E hizo pues pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esos. Hasta ahí está bien. Y vemos todos los que hace pasar 7 hijos. Dice Samuel vio a Eliab, que significa el Dios de su padre, y pensó que él iba a ser el escogido de Dios, pero le dice, este no es. Este no, o sea, Isaí empezó a pasar, mi hermano, como le decía ahorita, a los mejorcitos, a sus mejores hijos, ¿verdad? Pero para que Samuel pensara que era el escogido por Dios, fíjese bien, porque dice, era porque Eliab era un hombre impresionante, porque Samuel pensaba que era Eliab, pero Dios le dice, ese no es. Quería decir que, como fue el primero que Isaí muestra, quiere decir que Eliab era un hombre de buen parecer, ¿verdad? Pero ese no era. Y por alguna razón, mi hermano, los hombres nos dejamos llevar, ¿verdad que sí? Por el físico. Sí. Todo el ser humano se deja llevar siempre por el físico. Y Samuel en esta ocasión no era la excepción. ¿Cómo estaría? No sé. Pero dijo, este ha de ser. Pero Dios le dice que no. Y Isaí también, dice, Isaí también se dejó llevar por la apariencia, ya que no llevó al más pequeño de sus hijos. Llevó nada más a 7. Al otro apestosito oveja lo dejó allá. Amén. Pero le dice a Dios, no mire su parecer. Amén. Dios le empieza a hablar y le dice, no mire su parecer. O sea, Dios corrigió a Samuel, mi hermano, para que no se dejara llevar por las apariencias. Amén. Amén. Que es lo que el ser humano muy comúnmente comete ese error. Nos dejamos llevar por las apariencias. No es que, pues, yo soy más grande que él o que ella. Yo debería de estar ahí. A veces decimos, ¿verdad? Yo tengo más tiempo en el Evangelio. Y este que apenas llegó, ya está ahí. Y dice Dios, no miren las apariencias. Amén. Amén. Y le empieza a decir, ni a lo grande de su estatura. Quizás Eliab era un hombre alto, como Saúl, que era de gran estatura. Amén. Pero también Dios
haciendo, mi hermano? Aquí alusión a Saúl. Porque como acabamos de decir, Samuel se estaba dejando llevar por las apariencias, por el físico, porque Saúl así era. Quizás Eliab era igual que Saúl en el físico. Entonces, tengamos mucho cuidado, mi hermano, porque como dije hace un momento, las apariencias engañan. Amén. Aún al siervo de Dios pueden engañar. Entonces, ahí del verso 11 al verso 13 nos sigue diciendo: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió: queda uno menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque es él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice: pasaron los 7 hijos de Isaí, pero ninguno era. Faltaba el más pequeño. Amén. Mas Isaí, dice, tuvo 8 hijos, contando a David. Amén. Dice, ahí en Primera de Crónicas se menciona la descendencia de estos hijos, pero no menciona a uno, porque dice que murió sin descendencia de los hijos de Isaí. Entonces, de este muchacho David, dice, era rubio, de hermoso parecer. Dice, a Dios no le importaba la apariencia de David, a pesar de que era un joven hermoso. Pero esta, mi hermano, es la única ocasión que se menciona la hermosura de David. Sí. ¿Verdad que sí? Porque de Saúl se menciona en varias ocasiones, pero de David, es la única ocasión que se menciona. ¿Por qué? Porque para Dios eso es irrelevante, mi hermano. A Dios no le importa si eres bonito, si eres feo, si tienes buena apariencia de pastor o qué sé yo, no la tienes. Que el ser humano está muy dado a eso, ¿verdad? De catalogar, ¿verdad? Este sí parece pastor, este no. Pero a Dios eso no le importa, porque le dice, no mires a su parecer. Entonces, se cree que David, mi hermano, tendría en aquel entonces 16 años de edad, más o menos por ahí. 15 años, mi hermano, más tarde iba a ser el rey de Israel. Entonces, le dice Dios le dice ahí, ¿verdad? Úngelo, que este es. Amén. Imagínense la cara de todos los hermanos, o el celo también, ¿verdad? El menos pensado fue escogido por Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios, cuando una persona tiene el llamado de Dios, no solo tiene el deseo, amén, sino que es respaldado por el siervo de Dios. Amén. Amén. La edad no es importante, porque a veces decimos, como decía ahorita, ¿verdad? Yo tengo más años que esta persona. Sí, amén. Pero para Dios no le importa la edad, porque vemos también a Josías, que era muy chico y fue rey. Amén. Entonces, a Dios lo que le importa, mi hermano, es un corazón obediente, un corazón dispuesto a hacer las cosas como Dios las pide. Así puedan ser viejos en el Evangelio. Si un niño de 6 años tiene un corazón dispuesto, Dios va a escoger al niño. Amén. Entonces, no importa aún en nuestros días la apariencia para nuestro Dios. Amén. Entonces dice, el Espíritu de Jehová tomó a David, mientras que a Saúl ya lo había dejado. Fíjese bien, ahí en el Antiguo Testamento se dice que el Espíritu de Dios venía sobre las personas para hacer la obra, luego salía y seguía. Amén. Venía sobre la persona, hacía lo que Dios quería que hicieran,
Luego el espíritu salía y se iba. Nada más tomaba la persona para esa ocasión. Aleluya. Pero por primera vez, dice, se menciona el nombre de David, que quiere decir amoroso, y de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un regalo muy bonito para nosotros es de que el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Amén. Amén. Ahí el nuevo rey, que sería David, dice, sería conforme al corazón de Dios. Pero esto no quiere decir que sería perfecto, mi hermano. Amén. Esto no quiere decir que no iba a pecar. No. Amén. Porque vemos todos los errores que cometió David. Sí, amén. Amén. A veces pensamos que, o la gente piensa, ¿verdad?, que en las iglesias cristianas debe de haber pura persona no pecadora. Sí. Y no es así. Decimos, ¿verdad?, las iglesias son hospitales para enfermos. Sí. Amén. Entonces, el que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pecar, no quiere decir que no vamos a cometer errores. Aquí la diferencia fue, mi hermano, que a David le dolió en su corazón. Amén. Y a Saúl no. David se arrepintió y vemos cómo se humilló delante de Dios y cómo le dolió en su corazón haberle fallado a Dios. Amén. Y vimos en el mensaje del martes cómo Saúl en ningún momento aceptó su responsabilidad, en ningún momento aceptó sus errores. Esa es la diferencia. Amén. Entonces, ser conforme al corazón de Dios quiere decir que haría todo lo que Dios le pidiera. Iba a haber momentos que iba a fallar, pero le iba a doler. Amén. Entonces, siempre que un rey hacía lo correcto ante Dios, dice aquí, se decía como David su padre. Cuando un hombre hacía lo correcto delante de Dios, se decía así como David su padre. Obedeció a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Y muchos dicen, pero todo lo que hizo, sí, pero se arrepintió. Amén. Y eso es lo que nuestro Dios nos pide, ¿no? Que no nos quedemos con el error ahí, que no nos quedemos con el pecado ahí. Dice, arrepiéntete. Tienes abogado que te puede defender. Amén. Ese es el error del cristiano, que pensamos de que, ya fallé, ya no tengo perdón. Y dice Dios, no, tienes perdón, Amén. tienes mi misericordia, pero necesitas aceptar tu error. Amén. No ser como Saúl, que él siguió echándole la culpa al pueblo, Sí. sin aceptar su responsabilidad. Entonces, vemos aquí un ejemplo de la soberanía de nuestro Dios. ¿Cuál soberanía, mira? Que Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Amén. También un Dios en su soberanía, dice, en su soberanía acomodaría todo para hacer que David entrara al palacio real y fuera entrenado. Entonces, Dios, mi hermano, muy seguido escoge a gente que nadie considera para su obra. Sí. Amén. Tiene esa habilidad de escoger gente, lo voy a decir así, insignificante Sí. para los demás. Amén. ¿Para qué, mi hermano? Para que así todos sepan que es la obra, que esa obra es obra de Dios Amén. Amén. y no del hombre. Amén. Amén. Él quiere, dice, obrar de una manera en la que la gente considere a sus siervos de la manera en la que consideraron a Sansón. Amén. ¿Por qué? Dice, se preguntaban cuál era el secreto de su fuerza. ¿Qué era lo que hacía que Sansón estuviera así de fuerte? Tal vez, mi hermano, usted y yo no seamos intelectuales ni inteligentes. Amén. O no somos bien parecidos, o no venimos de una familia de dinero, se podría decir. Amén. Pero dice, usted y yo podemos ser menospreciados. Amén. Por mucha gente. Y yo creo que muchas veces somos menospreciados. Amén. ¿Debido a qué, mi hermano? Dice, debido a tu fe en Cristo. Amén. Y la Biblia nos lo dejó escrito. Vas a sufrir penalidades. Vas a sufrir que te rechacen. Vas a sufrir que estés solo. Amén. Pero no te preocupes si eso es a causa mía. Amén. Si por causa mía tú eres vituperado, dice, gózate. Amén. Gózate. Amén.
si hablan de ti cosas mintiendo, gózate. Amén. Que no sea verdad lo que estén diciendo. Entonces, tal vez, mi hermano, usted y yo solo tengamos una pequeña porción de amor de nuestros padres, se podría decir, como la tuvo David. Porque vemos que Isaí, me imagino que tenían más honor a sus otros hijos, ¿verdad? Porque eran hombres de la guerra. Pero recordemos que aquellos, mi hermano, que somos rechazados por el hombre, somos amados por nuestro Señor Jesús. Y eso es lo más importante. Si mientras otros te rechazan, que a ti no te importe, que te importe que yo te rechace. Si el hombre te rechaza, que no te importe. Que te importe que aquel que puede mandar tu alma al infierno te rechace. Amén. Entonces, para el creyente, mi hermano, para usted y para mí no hay coincidencia. Todo es parte de un plan. Su vida, la mía, todo es parte de un plan divino que nos ayuda para bien siempre. Todo lo que nos pasa, dice Dios, es para tu bien. Amén. Entonces, vemos que David apacentaba las ovejas. Amén. David fue llamado, dice, para este gran ungimiento, cuando estaba fuera cuidando de las ovejas. Fíjese bien, David simplemente hacía su trabajo. Él cuidaba las ovejas. Pero algo bien interesante y bien importante aquí es de que en ese trabajo él era fiel. Amén. En esas pequeñas cosas él era fiel, dice, y en lo que su padre le pedía que hiciera, él era fiel. Era el trabajo de un criado el apacentar ovejas en aquel entonces. Era el trabajo de un criado. Entonces, el hecho de que David, mi hermano, estuviera afuera apacentando las ovejas, dice, muestra que la familia de Isaí no era precisamente muy rica. Porque si lo fueran, un criado habría apacentado las ovejas. Entonces, pero no eran lo suficiente ricos, mi hermano, como para tener a un criado. Por eso ponen a David, el más pequeño. Entonces, apacentar las ovejas significa que había tiempo para pensar. Así que David pensó mucho tiempo. Se la pasó pensando mucho tiempo, cuidando las ovejas, observando la gloria de la creación de Dios. Amén. Dice, Dios edificó en él un corazón para cantar sobre su gloria en toda la creación. Amén. Mientras él apacentaba, él cantaba. Sí. Ya me lo imagino ahí brincando, cantando y con las ovejitas. Amén. Entonces, el apacentar ovejas, hermano, requería de un cuidado especial. Amén. El apacentar ovejas requería de un cuidado especial, de un corazón especial que amara esos animalitos. Significaba, mi hermano, que uno sabía cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. Amén. Entonces, fíjese bien, dice, uno aprendía que uno era la oveja y Dios el pastor. Amén. Durante esos años, mi hermano, Dios formó en David un corazón que cantaría sobre Jehová, que cantaría como su pastor. ¿Quién era su pastor? Dios. Dios era el que le estaba enseñando cómo apacentar esas ovejitas. Amén. Dios era el que estaba obrando en ese corazón, poniendo un corazón lleno de amor para con los animalitos. Amén. Apacentar las ovejas significaba, dice que uno tenía que confiar en Dios en medio del peligro. Porque vemos que se tenían que enfrentar a animales que querían comer las ovejas. Entonces, vemos que David tuvo que pelear contra leones, contra osos, contra lobos, y las ovejas debían ser protegidas. Era un niño, mi hermano, de 16, 15 años. Amén. Fíjese bien, dice, la región rural de Belén no era un paraíso pacífico. Dice, y el oficio de un pastor no era la vida fácil
de pretendientes enfermos de amor con los que sueñan los poetas. Dice, los años que David apacentó las ovejas no fueron tiempo de espera, fueron, fíjese bien, fue un tiempo de entrenamiento. Amén. El tiempo que él estuvo apacentando las ovejas fue un tiempo de entrenamiento. David dice fue un gran hombre y un gran rey de Israel debido a que nunca perdió, fíjese bien lo más importante, nunca perdió su corazón de pastor. Aleluya. Amén. Aleluya. Siempre tuvo ese corazón humilde, siempre tuvo ese corazón lleno de amor por las ovejas. Amén. Amaba a las ovejas, ahora estaba a cargo de un pueblo. Amén. Y siempre estuvo al cuidado de ese pueblo. Amén. Entonces, dice, eligió a David su siervo, dice ahí en el Salmo 78, 70 y 72, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas las trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, mi hermano, usted y yo no necesitamos un estatus. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos influencias, no necesitamos poder, que es lo que el hombre hoy en día busca: influencia, poder, respeto, la aprobación de los hombres. Amén. No necesitamos grandes responsabilidades para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. No necesito ser reconocida para que Dios me mire. Ni usted ni yo necesitamos nada de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque es lo que hoy en día se mueve. En mucho pueblo de Dios se mueve eso, que me reconozcan. Que cuando yo vaya a predicar digan el evangelista tal, o el profeta, la profeta tal, o el pastor, la pastora tal. Que todos me conozcan así. Y necesitan de un hombre y necesitan de un poder para sentirse hijos de Dios. Amén. Y dice Dios, tú no necesitas eso. Amén. David era un pastorcito, Sí, amén. mientras Saúl era rey, Sí. y lo deseché. Sí. Deseché a ese rey de buen parecer y me fui con aquel pequeñito insignificante Amén. que no tenía un estatus. Entonces, ¿de dónde sacó David su corazón, mi hermano? Es la pregunta. Dice aquí, evidentemente, de pasar tiempo con nuestro Dios, apacentando a aquel rebañito. Amén. Pero alguien, mi hermano, le inició en ese camino. Dice, David no dice nada de su padre, pero 2 veces en los salmos se refiere a su madre como sierva de Jehová. Amén. Ahí en el Salmo 86 y en el Salmo 116 menciona a su madre. Si quiere, busque el Salmo 86, verso 16. Ahí David menciona a su madre. Salmo 86, verso 16. ¿Qué dice? Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Dice al hijo de tu siervo. Amén. 116, verso 16. Dice así: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Amén. Menciona a su madre. Entonces, probablemente, mi hermano, fue la consagrada madre de David quien derramó sobre él ese corazón lleno de amor. Amén. Lleno de devoción a Jehová. Y dice, y le dio el fundamento para construir su propio caminar con Jehová. Por eso se nos dice, mi hermano, es bien importante que los dos como padres guiemos a nuestros hijos. Amén. Que siempre se dice, la mamá es la que está más tiempo con los hijos. Amén. Amén. Eso no le quita responsabilidad al varón.
pero sí forma parte, sí es un papel importante la madre en la guianza de los hijos. Amén. Entonces, como Timoteo, dice, Dios usó a la madre de David para poner sobre él una gran fe. Usted lo puede ver ahí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Amén. Entonces, es bien importante nosotros como mamás guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Entonces, léame ahí, síganme leyendo ahí en Samuel del verso 14, 17. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, le toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme. Fíjense bien, aquí ya vemos otro asunto. Ya vimos que Samuel unge a David, ¿verdad? Amén. Y ya vemos la historia de David, cómo era un jovencito que cuidaba ovejas. Pero ahora vemos un espíritu malo atormentando a Saúl. Amén. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl, mi hermano, vimos que no quiso obedecer a Dios. Saúl no quiso obedecer a Dios y dice, y perdió su protección y la cobertura. Por eso se nos insiste una y otra vez, mi hermano. Hagamos las cosas como Dios las pide. No nos apartemos del camino de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No te salgas de las líneas, de los límites de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo de Saúl. Vas a estar fuera de la cobertura de Dios. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque él no quiso obedecer a Dios. Tuvo tiempo de arrepentirse, pero Saúl ya no quiso arrepentirse, ya no quiso aceptar sus errores. Él era rey, pero hacía las cosas a su manera. No escuchaba el consejo que Dios le daba a través de Samuel. Amén. Entonces, por no obedecer a Dios, Samuel pierde, dice, su protección y la cobertura de Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios mismo dijo que quitó su misericordia de Saúl. Ahí en el capítulo 7, verso 15. Ya no tenía la habilidad, mi hermano, para las decisiones de un rey. Ya no tenía esas habilidades que Dios le daba cuando él hacía las cosas bien. Entonces, primero, mi hermano, lo primero que pasó en Saúl es que el espíritu de Jehová se apartó de él, al no obedecer él las cosas que Dios le mandaba que hiciera. ¿Qué significa eso? Lo que decíamos ahorita, que Saúl perdió la protección y la cobertura espiritual de Dios. Estaba a la intemperie espiritualmente y físicamente también. Entonces, ¿qué pasa en nuestros días? Que así Satanás estuvo ahí con Saúl, estuvo más que listo para enviar un espíritu malo que atormentara a Saúl. El diablo o los demonios no podían hacer nada mientras el espíritu de Dios o mientras Jehová nuestro Dios estaba con Saúl. No podía tocarlo, como usted a mí no nos puede tocar. Como dice el canto, ¿verdad? El diablo no te puede tocar. ¿Por qué? ¿Qué dice el canto? Porque mi vida está escondida en Dios. Pero si yo me salgo de esas alas que nos cubre nuestro Dios, yo quedo a la intemperie, mi hermano. Y el diablo sí me puede tocar. Y el diablo sí puede tocar mi alma. Si yo salgo de los límites de Dios, quedo sin cobertura, quedo sin protección. ¿Qué era lo que le importaba a Samuel? Eso, mi hermano. ¿Por qué Samuel lloraba por el alma de Saúl?
porque sabía dónde iba. ¿Por qué nuestros pastores nos insisten y nos regañan? Porque es nuestra alma la que está en peligro, mi hermano. Amén. Es mi alma la que está en juego. Amén. Yo me aparto y qué sé yo si afuera me atropellan. Y ahí quedo. ¿A dónde voy? Amén. Escuchamos mucha gente que dice, ya hombre, nada más me está diciendo a mí. Es que nomás me dice a mí. ¿Por qué no le dice al otro? Mire cómo anda, que no sé qué. Nada más a mí me dicen. Pues por nuestro bien. Tampoco a ellos les da mucho gusto estar regañando gente. Es por nuestro bien, ¿verdad? Y era lo que a Samuel le preocupaba de Saúl, el alma. Amén. Pero ahorita aquí Saúl ya estaba sin la cobertura, sin la protección, y estaba siendo atormentado por un demonio. Amén. Entonces, esta es la razón, mi hermano, por la que la continua presencia del Espíritu Santo en el cristiano es un alivio. Por eso dice, cuida que el Espíritu Santo esté en tu vida. Porque el Espíritu Santo se contrista, mi hermano, cuando nosotros hacemos algo malo. Entonces dice, nosotros no tenemos que temer que Dios aparte su Espíritu Santo de nosotros. Búsqueme ahí el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos del 9 al 11. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hasta ahí. Empieza diciendo, mas nosotros no vivís según la carne, se supone, ¿verdad? Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. No es mío el cuerpo, la vida no es mía. Amén. Dice, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Entonces yo no me mando sola. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque dice, tu cuerpo, tu vida es mía. Amén. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Tal vez esto era para juzgar, hablando ya acá de lo que le estaba pasando a Saúl, tal vez era para juzgar la maldad y la rebelión pasada de Saúl contra la guía del Espíritu Santo. Y esto pudiera ser un ejemplo de Dios, mi hermano, entregando a Saúl a su pecado. Amén. Porque dice, lo entregué. No quieres hacer caso, muy bien, te entregas a lo que te gusta. Amén. Amén. Entonces, Saúl claramente tuvo sobre él alguna vez el Espíritu de Jehová. Pudo sentir, pudo gustar del Espíritu Santo. Pudo gustar de lo que era tener el Espíritu de Dios en su vida. Pero ya no lo quiso.
Ya no quiso hacer las cosas como Dios se las pedía, sino que quiso hacer las cosas a su manera. Amén. Entonces, cuando fue orgulloso, cuando este hombre fue rebelde contra Dios, Saúl se resistió al Espíritu Santo. Es lo que hace el hombre cuando se llena de orgullo y no queremos escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice Dios, te estás resistiendo a mi espíritu. Entonces le dijo al Espíritu Santo, no, ya no quiero nada contigo, quiero que te alejes porque quiero hacer las cosas como yo quiero. Tantas veces que finalmente Dios le dio a Saúl lo que quería, tantas veces que Dios le daba a Saúl lo que pedía, para que este al último se convirtiera en este hombre. Entonces, Saúl nunca se imaginó el precio a pagar, dice, cuando lo abandonara el Espíritu de Jehová. Nunca se imaginó lo que iba a tener que pasar. El hombre, el ser humano, no se imagina lo que va a pasar cuando decidimos apartarnos de Dios. Porque he escuchado que dice, sí, yo sé que voy al infierno. Sí, si supieras, yo creo que no lo estarías diciendo. Hay gente, mi hermano, que lo dice. Yo sé que voy al infierno, ya sé, y no tienen miedo. No tienen miedo, ¿saben por qué? Por el orgullo, lo que decíamos el martes, están cegados y no te dejan ver lo que es el infierno. Amén. Entonces Saúl pensó que sería más libre de hacer lo que él quería. Amén. Saúl pensó que diciéndole eso al Espíritu de Jehová, déjame, me estás molestando, iba a hacer lo que él quería y se iba a sentir libre y ya no iba a sentir ese peso que según podríamos decir que Saúl sentía. Amén. Porque empiezan a sentir al Espíritu Santo como un peso encima. Amén. Empieza el cristiano, el Hijo de Dios, a sentir al mismo Espíritu Santo un peso encima que no nos deja hacer nada. Se sienten atados porque no nos deja hacer nada. Pero dice Dios, yo no es que no te deje hacer nada, simplemente que no todo te conviene. No todo te conviene. Hay cosas que son buenas, pero no te conviene hacerlo. Amén. Entonces, incluso, mi hermano, dice, en este estado Saúl podía arrepentirse. En ese estado que se encontraba, pudo haberse arrepentido. Pero dice, aún no estaba más allá del lugar de arrepentimiento y de restauración. Dependía, mi hermano, dice, del recibir la corrección de Dios y responder con un tierno y arrepentido corazón delante de Jehová. Pero aún con ese espíritu que le atormentaba, Saúl no se arrepintió. Porque pudo haber pensado y pudo haber captado y dicho, esto me está pasando por lo que hice. Pero él no mostró nada de arrepentimiento. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Que tengamos mucho cuidado de no perder la misericordia de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque quedaríamos expuestos a fatales consecuencias. Quedaríamos expuestos. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, dice, el Espíritu Santo venía, decíamos, sobre las personas para que hicieran una misión específica. Amén. Pero después, mi hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí, dice, y no se aparta de nosotros. Amén. El creyente, usted y yo, somos sellados Amén. con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo bonito de esto? Que cuando yo hago algo malo, el Espíritu Santo me redarguye. Y empieza a decirme, a mostrarme, hey. O cuando yo apenas lo voy a hacer, el Espíritu Santo está ahí, hey, eso que vas a hacer está mal. Y nos pone un alto. Es como las antenitas del Chapulín Colorado, ¿verdad? Que se empiezan a prender. Así es el Espíritu Santo. En aquella ocasión no era así. Pero dice Dios, ahora el Espíritu Santo está en ti. Por eso se nos dice, ¿no? Vas a ser inexcusable de que digas,
yo no sabía. O conmigo Dios no me decía nada. Porque el Espíritu Santo a todos nos habla. De alguna u otra manera nos habla. Amén. Entonces, dice ahí, atormentable era el espíritu malo que estaba ahí. Al llegar el Espíritu de Dios a Saúl, vemos que queda expuesto a las huestes de maldad. Y al parecer, mi hermano, dice aquí, este espíritu malo hacía que Saúl sintiera un gran enojo y a la vez miedo. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenía un descontrol emocional. Lo podemos ver ahí en el capítulo 19:9. Lo vamos a ver más adelante. Saúl nunca tuvo esos problemas mientras el Espíritu de Dios estuvo con él. Pero después de que el Espíritu Santo le dejó, Saúl empieza a mostrarse así, una persona enojada, que se ponía contra el que fuera. Entonces, muchos, mi hermano, fíjese bien, muchos de los problemas emocionales, como la depresión, que es lo que se ha escuchado mucho en toda la vida, más ahora en estos días, pueden ser causa de un pecado en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque vemos creyentes en depresión. Y yo a veces digo, ¿cómo es posible que un cristiano esté en depresión? Pero dice, puede ser algún pecado, puede ser que se apartó, quedó expuesto sin cobertura y llegó ese demonio. Muchas personas en depresión, hijos de Dios, puede ser algún demonio que esté ahí atormentando. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la cobertura de Dios. Empezamos a hacer como Saúl, las cosas como yo quiero. Empiezo a vivir el Evangelio como a mí me gusta, no como la Biblia me dice que debe de ser. Y es ahí cuando yo quedo expuesto y empiezo ahí a poner un corazón rebelde delante de la palabra de Dios. Entonces, Dios mismo permitió la llegada de ese mal espíritu, lo vemos ahí. Y Pablo, mi hermano, llegó a entregar a un hombre de Corinto, dice, por cohabitar con su madrastra. Lo vemos en el primer libro de Corintios, capítulo 5, verso 5. Vea que sí. Dice, Pablo llegó a entregarlo a Satanás. Amén. Entonces, Dios tiene el control, mi hermano, sobre lo material y sobre lo espiritual. Si Dios quiere que me toque algo, me va a tocar. Y si Dios no quiere que me toque algo, no me va a tocar. Amén. Él tiene el poder sobre todo. Entonces, este espíritu malo era parte de un plan divino de nuestro Dios. Se le permitió atormentar a Saúl. ¿Por qué? Dice, veríamos que un corazón sin el Espíritu de Dios era lo que Dios estaba mostrando. Un corazón sin el Espíritu de Él está abierto a cualquier espíritu malo. Esa era la lección que Dios les estaba dando. ¿Quieres dejar mi espíritu? ¿Quieres que mi Espíritu Santo se aparte de ti? Muy bien, vas a quedar expuesto a cualquier espíritu malo. Dice, sería parte del juicio de Dios por haberle dado la espalda. También sería la razón por la cual David estaría al palacio del rey. Ya no quieres nada conmigo, muy bien. En primer lugar, te desecho, ya no eres mi hijo. Segundo lugar, esa corona queda tuya, hay otro que la va a tomar. Tercer lugar, vas a quedar expuesto a una multitud de demonios que va a venir sobre tu vida. Esas son las consecuencias. Y eso era lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Dios al hacer que ese espíritu malo entrara sobre Saúl. Y eso es lo mismo que Dios nos quiere mostrar a usted y a mí. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Rechazar mi palabra? ¿Seguir de rebelde? Muy bien, vas a quedar expuesto a todas estas cosas. ¿Por qué cree que tanta, de ahora de la pandemia, por qué cree que tanta gente se hizo de sus propias doctrinas? Doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque se abrieron las iglesias y ya no quisieron estar bajo una autoridad, sino que quisieron mandarse solos y hacer las cosas como ellos querían. Y si viera cómo están ahorita,
Entonces, fíjese, los siervos y Saúl consideraron, dice, que alguien que tocara el arpa podría aliviar el tormento de Saúl. Y aquí vemos otra cosa muy importante. Léame ahí del 18 al 20. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí esto hombre que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a conmigo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un grano cargado de pan, una vasija de vino, un cabello, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Fíjese bien, al parecer los siervos de Saúl, dice, tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese bien, detectaron la solución y a David que era de Dios. Fíjese bien, David tenía excelentes cualidades. 1, tocaba. 2, era valiente. 3, era hábil guerrero. 4, era prudente. 5, bien parecido. Y 6, Dios estaba con él. Amén. Amén. Fíjese todas las cualidades de David. David nunca se imaginó que cuidando las ovejas y alabando a Jehová Dios, en lo oculto iba a ser recompensado en público. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: ve en lo secreto, y Jehová, que te mira ahí en lo secreto, te va a recompensar en público. David nunca se imaginaba que él iba a ser rey de Israel. Entonces, ninguno como David, dice, definitivamente ninguno como David, ya que Dios estaba con él y el pueblo lo sabía. Amén. Entonces, cuando ustedes y yo hagamos un servicio, Dios nos recomienda siempre y en su palabra nos dice: adórame, dame gracias, alábame con todo tu corazón. No lo publiques, que ahora se da mucho en las redes sociales. Publico y ahí estoy con la guitarra cantando y publico y hago todo público. Dice Dios: no lo publiques, no lo publiques. ¿Por qué? Porque no privado, mejor en lo privado. Dice Dios: y yo que te veo en lo privado, te voy a recompensar en público. Amén. Léame ahí el 20:21. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo de guerra de él, y era mucho, y le hizo su parte de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y lo tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjese bien, no hay nada más poderoso para impresionar a una persona que, como se nos decía en el devocional, que mostrar el amor y el temor que tenemos a nuestro Dios. No hay nada más poderoso. Fíjese, aquí algo bien importante de la música. Lo hemos dicho siempre. Dios creó la música y le dio la capacidad de tocar a las personas con gran poder a través de la música. Amén. La música, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, como puede ser usada para el mal, como puede ser usada por el bien. El enemigo lo sabe. Por eso la música que Dios creó, el enemigo la trastornó. Amén. ¿Por qué? Porque se comunica muy poderosamente con el interior de cada persona. ¿A cuánto les ha tocado? Escuchan música triste y lloran. Escuchan música movida y andan trapeando y haciendo de todo. ¿Verdad? Tiene un impacto importante en nuestras vidas, la música. Entonces, ahí nos dice: Jehová está con él. Este es el atributo más importante. Dice: las otras medidas crecerán y se desarrollarán, pero debe
decirse de cualquier ministro de adoración que Jehová está con él. Amén. De David se decía, Jehová está con él. Si él tocara, seguramente el espíritu malo saldría de Saúl. Amén. Qué bonito es que de los músicos se diga lo mismo. Jehová está con ellos, porque cuando ellos tocan, se siente la presencia de Dios. Por eso no es nada más de tocar y saber tocar un instrumento, sino es de saber transmitir el mismo Espíritu Santo a la vida de las personas. Amén. Amén. Esto significa, mi hermano, que son llamados por Dios. Amén. Amén. Porque cantar cualquiera. Agarrar una guitarra, de los que saben, bueno, pues cualquiera que sabe puede tocar una guitarra. Pero hacer que la gente sienta, no cualquiera. Amén. Y eso, mi hermano, que transmite el Espíritu Santo de nuestro Dios, dice, esos son los verdaderos llamados. Amén. Por Dios. Podrás poner 1000 luces en el altar, pero si no se siente, discúlpame, pero no eres llamado mío. Amén. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se someten a Dios. Amén. Los que son llamados por Dios se someten a Dios y someten a cualquier liderazgo que Jehová haya puesto sobre ellos. Amén. Entonces, Saúl no sospechaba que todo era parte de un plan divino y que estaba frente a su sucesor. Fíjese bien, su sucesor le estaba tocando. Sí, amén. Y él no sospechaba nada de eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque después dice, y él le amó mucho, en el verso 22. Pero no le amó mucho, porque después lo quería matar. Amén. Dicho amor no era verdadero, porque duró muy poco. ¿Por qué? Porque en 2 capítulos más vamos a ver, que lo va a tratar de matar. Sí. Amén. En ese momento lo amó mucho porque se sentía bien. Sí. Entonces, y el verso 22 al 23 vemos que el espíritu malo huye cuando David toca el arpa. Amén. Fíjese bien, ya para terminar. El espíritu malo siguió atormentando a Saúl por algún tiempo. Amén. Pero al tocar el arpa, Saúl tenía alivio porque el espíritu malo se marchaba. Más David es el escritor de la mayoría de los salmos. Amén. Amén. Así que es muy probable que David tocara alabanzas a Dios. Entonces, aún en nuestros días, estos instrumentos son conocidos por su música tranquilizadora. Amén. Amén. Las arpas, vemos que eran instrumentos usados para alabar a Dios por profetas. Lo vemos ahí en Reyes y Crónicas. Amén. Entonces, definitivamente, mi hermano, como se ha dicho siempre, la música ejerce un impacto en el mundo espiritual. Amén. Amén. Así que se nos ha dicho siempre también, tengan cuidado con lo que escuchan. Amén. Tengamos cuidado con la música que escuchamos. ¿Por qué? Porque tiene un impacto muy importante en el mundo espiritual. Sí. Y muchas veces la misma música hace que espíritus malos entren a nuestra vida. Amén. Y luego vemos a la persona ya en depresión. ¿Y por qué está en depresión? Pues escucha pura música depresiva. Amén. Música cristiana. Yo escuchaba música así, yo decía, pues porque después entendí, ¿por qué me sentía tan triste? Pues pura música de cortarse las venas y hablando de cosas, de que esa mujer estaba en depresión cuando hacía sus canciones. Cristiana. Entonces, tengamos mucho cuidado. A nosotros nos parece bastante claro, dice, desde una perspectiva distante, pero en su momento tal vez solo Samuel sabía lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Sin saberlo, Saúl se estaba volviendo dependiente de aquel que estaba designado a ser su sucesor. Amén. Aleluya. Se estaba haciendo dependiente de Saúl, de David. Entonces, ¿quién nos dice todo esto, hermano? Una, pues la gente nos podrá ver insignificantes, pero para nuestro Dios somos muy importantes. Amén. Entonces, cuidemos, como se nos decía el martes, cuidemos que nadie nos quite nuestra corona. Amén. ¿Por qué? Porque habrá alguien que tome nuestra corona. Amén. Entonces,
Cuidemos no apartarnos, dice, ni a derecha ni a izquierda del camino de nuestro Dios. Problemas van a venir, vamos a fallar, sí vamos a fallar, pero dice Dios, lo importante es que te arrepientas y pidas perdón y te laves continuamente con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que no seas desechado como Saúl. Amén. Amén. Reconozcamos nuestros errores cada que sea necesario. Amén. Póngase de pie. Cuidemos que el Espíritu Santo no sea parte de nuestras vidas. Y hagamos caso, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, hagamos caso. Y pidamos perdón a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu consejo, Jesús. Gracias porque una vez más nos dices, cuida que nadie tome tu corona. Cuida que nadie tome tu corona, porque habrá alguien que la tome si no escuchamos de tu palabra, Señor. Que si rechazamos tu palabra, si seguimos de rebeldes, Señor, o seguimos con ese orgullo de no querer hacer caso a tu palabra, bien claro nos lo dice, nos vas a desechar. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer caso a la voz de tu Espíritu Santo cada que nos hable y nos diga cuando algo está mal. Afina nuestros oídos, Padre, para escuchar tu voz. Ayúdanos a hacer las cosas de tal manera que te agraden y te den gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Que cada vez que fallemos, mi Dios, que no nos quedemos ahí, sino que te pidamos perdón, Padre, y nos lavemos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque como lo hemos dicho desde un principio, Señor, tú ya vienes. Tu Hijo Jesucristo ya viene por su iglesia, Señor. Y no quieren tu mayor deseo es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se quede. Ayúdanos a llegar hasta la meta, Señor. A llegar hasta el final, que ya falta muy poco, Jesús. Síguenos fortaleciendo, síguenos ayudando, Padre. Y síguenos dando sabiduría, Señor, para hacer las cosas de tal manera que a ti te agrade. Gracias por mis hermanos, Señor, que se dieron el tiempo de estar en este lugar. Bendíceles en gran manera, Señor. Gracias por aquellos que se dieron tiempo de conectarse en las redes sociales. De igual manera, ayúdales, Señor, y bendíceles en gran manera, Jesús. Que tu Espíritu Santo no sea parte de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, hoy y siempre. Amén.